tenemos un gran invitado. Él es entrenador de la Selección Nacional de Perú, que además posee títulos sudamericanos, panamericanos, mundiales, en los eventos en la Serie A y que además aún sigue poniendo al Perú en lo más alto. Jimmy Moreno, bienvenido a Zabala Talks. Quiero iniciar hablando de esa anécdota cuando tenía 6 años que creía que el karate era simplemente, pues, ver películas frente a una pantalla. ¿Cómo fue esa historia? Bastante bonito el recordar los 6 años. Mi papá me llevó al Estadio Nacional, al estadio principal de la región de Lima, donde estaban las federaciones deportivas, ¿no? Y me hizo ir deporte tras deporte para ver qué deporte era el que a mí me gustaba. Y de ver todos los deportes con 6 años uno no sabe mucho qué es lo que quiere hasta que llegué a la Federación de Karate. En la Federación de Karate había una silla, había un televisor grande y estaban poniendo una película de Bruce Lee. Así que yo a esa corta edad pensé que karate era ver películas. Entonces dije, yo quiero esto, ¿no? Yo quiero karate. Y ahí fue que insistí muchísimo a mi papá para que me escriba. Él me decía, no, la próxima semana te llevo, tranquilo. Y me llevó exactamente a la siguiente clase, pero ya no había ni silla ni televisor, karate, practicar, ¿no? Otras cosas totalmente distintas, pero igual me encantó desde el Sí. principio porque me tocó buenos profesores y eso siempre estoy agradecido con la vida. Me da curiosidad algo que menciona mucho, o que he visto más bien, sobre celebrarse a sí mismo. ¿Qué significado tiene esto, pues, quizás en su filosofía de vida o en sí que puede reflejarse eso de celebrarse a sí mismo? El celebrarse a sí mismo es una parte importante de todo deportista o de todo ser humano, creo yo, porque a veces pasamos la vida o pasamos los días sin ser conscientes de nuestras pequeñas victorias, ¿no? Día tras día, el hecho de ya de levantarse de la cama y enfrentar el mundo, enfrentar la vida diaria, ya es una victoria. Y a veces, aunque nos pasen cosas malas, difíciles, dentro del entrenamiento, en el trabajo, en el estudio, si uno no es consciente de las microvictorias que ha llevado día tras día, pues poco a poco uno va mermando, va disminuyéndose poquito a poquito, ¿no? Y la idea es ser consciente sobre eso. A ver, ¿qué hice hoy día? Hoy día me levanté, en vez de estar en cama durmiendo, estoy aquí entrenando. En vez de repente simplemente hacer por hacer, estoy poniendo la mejor actitud posible, ¿no? Hoy no estará el 100, pero mi 30% que estoy en este momento, pues lo daré lo mejor posible, lo más consciente posible, lo más presente aquí. Y eso ayuda a fortalecerse día tras día. En un proceso, en un plan de entrenamiento que es largo, el proceso es importante. Y hay mucha gente que el proceso lo maneja en automático, como si fuese robot. Y la idea es ser consciente día tras día cuánto es lo que estoy mejorando, cuáles son mis fortalezas, pero también ser consciente de cuál es mi debilidad, cuál es mi base, de dónde estoy partiendo. Y ser consciente te ayuda a poder realmente tener un corazón agradecido. Yo creo que no ha habido ningún campeón del mundo que no sea agradecido. Todos somos agradecidos con la vida, con Dios, con nuestros padres. ¿Por qué? Porque sabemos de las victorias que hemos llevado día tras día. Entonces, es muy importante aplaudirse a sí mismo. Yo siempre hago la cultura del aplaudirse a sí mismo. Cuando uno aplaude, no siempre hay una persona que te pueda aplaudir, pero aplaudirte a ti mismo es porque tú sabes y reconoces el esfuerzo que haces. Muy bien, muy bien. Eh, Ahora quiero hablar un poquito cuando era competidor. ¿Cómo es ver su bandera, su nación, al Perú en el podium 2 veces, que fueron en 2008, 2011? ¿Qué sentimientos recuerda? ¿Qué pensamientos vienen al recordar esto? Es una satisfacción, es como que un descanso, porque los resultados toman su tiempo, todo lo bueno toma su tiempo. Y definitivamente pues recordar mis inicios en la selección, recordar cómo fui avanzando, a veces se me cerraban puertas, los días de dolor, los días de enojo,
todo eso tuvo su fruto, porque al final no me quedé ahí, sino seguí avanzando. Lo primero que se me vino a la mente recuerdo que fue mi familia. Yo desde muy pequeño entrené por mi familia, por mis padres, por mis hermanos, y eso es lo que ahora pues en ese resultado lo viví, ¿no? El primero que dije es mi familia, se logró, se pudo conseguir. Y ya con el segunda medalla mundial pues ya otra satisfacción, una sensación distinta, ¿no? De sí se puede, ¿no? Sí se puede y se puede aspirar a más todavía, ¿no? Pero ya eso depende de todo un proceso, de todo un trabajo. Yo contento con mi proceso, agradecido siempre con Dios, porque Él permite las oportunidades, Él permite también cuando no es tiempo, no es tiempo. Nadie puede apresurar el tiempo perfecto, pero Sí. contento y más que feliz con esos dos resultados. Y eso que menciona, lo que mencionaba hace ratito de el ser agradecido y que todos los campeones del mundo pues están quizás ligados al agradecimiento. ¿Por qué usted cree que sea eso quizás por la formación de valores o por qué destaca tanto pues el agradecer? Por ejemplo, cuando alguien te entrega algo que le sobra, uno como que dice, bueno, gracias, pero es algo que de repente no te costó mucho. Pero cuando uno es consciente de Sí, algo que ha recibido, que, que le ha costado a la otra persona o que a ti mismo te ha costado, pues el agradecimiento es de todo corazón, ¿no? Dices, uy, de verdad que no lo puedo creer, muchísimas gracias. Y es que es así, la vida nos regala un día más y a veces no somos conscientes de eso. Vivimos en automático, como digo, nos levantamos y creemos que ya todo está hecho y vamos y hacemos nuestra rutina. Pero ahí está la diferencia del proceso. Hay otros que viven el proceso de su entrenamiento y disfrutan más el resultado porque fueron conscientes del proceso. Hay gente que ni siquiera fue consciente del proceso y tuvo un resultado, pero la emoción no es tanta porque no saben cuánto pasaron. Ahí está la diferencia entre pasión y obsesión, ¿no? Pasión es sí, aquel que vive todo lo que está pasando, ¿no? Dices, uy, mira, tengo agua, qué bacán. Uy, mira, tengo tatami, mientras que otros no tienen. Uy, mira, tengo espejo. Uy, tengo entrenador, tengo preparador físico. Que a veces uno lo da por sentado, pero no se da cuenta de lo maravilloso que está viviendo. Es tu momento, es la oportunidad que tú tienes mientras que otros están haciendo otra cosa. Tú estás entrenando, ya eres privilegiado. Mientras que otros están de repente en otras cosas de su vida, tú estás disfrutando de tu deporte, de tu pasión. Y de eso se trata, ¿no? De tener un corazón agradecido, no un corazón de carne, un corazón de carne, perdón, no un corazón de piedra. El corazón de piedra, yo le digo a aquel que no sabe reconocer lo privilegiado que es, ¿no? El que es corazón de carne sí. es aquel que se sabe dar cuenta de lo mucho que le está dando la vida, de lo mucho que le está dando Dios, de las oportunidades que le ha brindado su familia, el esfuerzo. Y eso es lo que conlleva vivir un plan, un proceso con pasión y no con obsesión, que es diferente. El que trabaja con obsesión no le importa nada, puede pisotear a los demás Sí. con tal de conseguir su objetivo. Y de eso no se trata, ¿no? Se trata de vivir, de llevar el proceso con pasión. Y otros creen que pasión es que todo vaya bonito. No, pasión es sentir al máximo todas las emociones, ¿no? Alegría, tristeza, enojo, todo al máximo. Cuando uno se lesiona se reniega un montón. Cuando algo no me sale, pues uno reniega, obviamente. Pero ahí viene el equilibrio, ¿no? El poder otra vez centrarse y seguir para adelante. Entonces, eso es lo bacán. Ok. Y durante toda esta experiencia previa como competidor, ¿qué diferencia puede notar o darse cuenta en los eventos internacionales a cuando era competidor a lo que hoy es actualmente, pues, la competencia? Bueno, ha habido un desarrollo bastante importante eh, en todo sentido, en el tema
del reglamento, de las formas de puntuar, bueno, que van cambiando y que esto obliga al deportista a ir actualizándose e ir trabajando en base al reglamento o a las tendencias, ¿no? Hoy veo deportistas que no solamente se preparan en la parte técnica, sino en todo lo que conlleva nutrición, psicología, fisioterapeuta, un buen descanso, todo, ¿no? Ya se está profesionalizando el tema del deporte y eso me encanta ver cómo evoluciona, cómo se van desarrollando cada deportista. Y que es importante para todo, para nuestro deporte sobre todo, es importante que haya esta profesionalización, ¿no? Ayuda muchísimo, ya no trabajamos Sí. solo en base a lo tradicional, sino que vamos ayudándonos de estos complementos para realmente crear deportistas de alto rendimiento, ¿no? Deportistas de elite. Sí. Y me gustaría retomar un poquito lo que mencionaba durante una plática previa de esta grabación. Mencionaba algo sobre que es importante como estar presente en redes sociales, al menos con la parte de los atletas. Y no sé si tenga que ver, de hecho era una pregunta que tenía planeada. Lo veo pues muy activo en redes sociales, en TikTok, en Instagram y demás. Entonces, ¿eso también tiene relación con ello o no? Sí, hoy por hoy formar parte de las redes sociales es importante porque hay toda una visibilidad, las tendencias también nos acercan, las redes sociales nos acercan muchísimo. Tenemos competencias, pero no muchas al año, y la red social me permite mostrar mi avance, mi preparación a los árbitros, a demás personas, y eso ayuda mucho, ¿no? El tema está en que hay que saber utilizar las herramientas a favor nuestro, ¿no? Como te comentaba, ¿no? Una piedra me puede servir para construir una casa, como también me puede servir para romper algo y romper una luna, ¿no? Y es el mismo instrumento, la Sí. diferencia es quién lo utiliza. Entonces, he visto muchos deportistas que manejan muy bien sus redes sociales, y eso ayuda un poquito a estar actualizado sobre cómo está haciendo su preparación, cómo va mejorando. Es más, llegas hasta a empatizar con esa persona porque llegas a hacer un match, ¿no? Te emociona de las cosas buenas que le pasan, ya llegas Sí. a un vínculo. Entonces, ¿eso ayuda mucho? Sí, claro que ayuda. Ayuda muchísimo. Y si es una herramienta que nos va a ayudar a nuestro favor, pues hay que utilizarlo. ¿Por qué no? Ahora más todavía que la tecnología es sumamente importante, nos acerca y nos permite este tipo de comunicación. Sí. Sé que a la mayoría o bien casi todos tienen quizás como un ritual antes de competir o tienen ciertas herramientas psicológicas. En su momento, ¿cuáles utilizaba o qué realizaba regularmente previo antes de competir o entrar al tatami? Bueno, No sé si algo recuerde que hacía tal cosa o así. sí, antes de competir, normalmente lo que yo hacía es hacer un poco de skipping o gritar o respirar profundo. Bueno, han sido temporadas, ¿no? Había temporadas en las cuales hacía un poco de skipping y me sentía Ok, como que activado. Otras temporadas en las cuales gritaba, se podía, entonces gritaba antes de salir. ok, Y en otras que respiraba profundo, ¿no? Trataba de mantener el equilibrio porque mi cuerpo también se manifestaba distinto, como que se tensaba un poco, entonces la respiración me ayudaba a fluir, ¿no? Ese es el anclaje que uno tiene. Casi siempre antes de competir, cada uno tiene su diferente tipo de anclaje, ¿no? El anclaje mental, ese switch que uno puede encender mentalmente, ¿no? A través ya sea de una posición, de una respiración, de un pensamiento, de palabras, y eso ayuda muchísimo, ¿no? Eso ayuda a reconectar, pero eso también se entrena.
Eso no es que en ese momento me salió y me nació, sino que es un Ok, tema sí, sí. de que se entrena y este entrenamiento ayuda a que ya después lo puedas plasmar en la misma competencia. Y creo yo que cada quien debe buscar su método de anclaje, ¿no? Todos deben buscar su método de anclaje y este método de anclaje obviamente va a ir cambiando en base a sus etapas, porque no todos vivimos las diferentes etapas, no son temporadas que vivimos. Hay una temporada en la cual me siento muy ligero, otras temporadas en la cual me siento muy tenso, otras temporadas donde me vale madres todo, y otras temporadas donde pues, Sí, me siento sí. muy conectado, entonces el anclaje va a ser distinto, y eso es bonito. Sí, cada quizás técnica pues va a adaptarse quizás a cada persona y lo va a utilizar a su favor. Ahora bien, vienen distintas competencias, distintos compromisos, pero ¿de dónde sale la idea de retirarse como atleta de, pues, del alto rendimiento a dedicarse a ser entrenador? ¿Siempre tuvo esta visión quizás de dedicarse pues siempre al mundo del deporte? ¿O cómo fue esa transición? Sí, bueno, normalmente ya yo a los 2 años previos a mi retiro, algo que siempre pensaba es algún momento me gustaría ser entrenador, me gustaría ser preparador físico, entrenador. El tema de la salida fue algo que ya yo veía un poquito necesario, ya que el último año previo a mi salida tuve una lesión en mis dedos gordos del pie, como que tenía una pequeña ¿Ok? lesión, tanto así que me hizo participar en un campeonato sin haber saltado por toda una temporada larga. La primera vez que salté fue en el mismo campeonato, ¿no? Para el kata, porque lo tenía lesionado. Entonces, por cuidado, hice eso y creería ya que de alguna manera, pues, si bien es cierto, en individual me funcionaba bien, yo podía dosificar eso, pero para un tema de trabajo en equipo era un poco complicado, ¿no? Y tener dar ese cambio de deportista a entrenador eh, fue difícil, no fue fácil, pero disfruté muchísimo ese último medio año donde yo sabía que me iba a retirar, disfruté al máximo. Disfruté cada entrenamiento, más que nunca, sabiendo que no iba a tener nunca competencia más adelante, a la interna, pero lo disfruté muchísimo, entrenar con la selección, eh, y soñaba en grande en cuestión de decir, bueno, más adelante quizás Dios me dé la oportunidad, ¿no? Y me abra la puerta para estar como entrenador. Sin afán alguno, Sí. fui convocado para ser parte del comando técnico 1 año y medio y luego a una temporada más me convocaron como entrenador, primero como entrenador de juveniles, pero cuando me presentaron como de mayores en el absoluto, entonces Ok. dije, wow, no me lo esperaba y pero bueno, para esto ya yo tengo la carrera de educación física, de entrenador deportivo. Es algo que yo estudié porque quería, siempre utilizaba eso conmigo mismo, ¿no? O sea, veía cómo iba mi entrenamiento. Así que fue bueno, fue bueno. Y como digo, cuando, cuando se te da la oportunidad hay que estar preparado. Y Ah, Dios me dio la oportunidad de prepararme en diferentes ámbitos, ¿no? El conocimiento, ahora el conocimiento es para cualquiera, todos pueden tener conocimiento. Puedes descargar un libro de internet, puedes leer, puedes estudiar, puedes ver videos. Lo que es más difícil como entrenador, más que el conocimiento, es lidiar con las personas y poder sacar su máximo potencial. El poder lidiar con sus temporadas, porque los deportistas no es que los deportistas tienen sus altas y sus bajas, tienen también un mundo sí. dentro, ¿no? Entonces hay que buscar tener una buena comunicación diferenciada con cada uno de ellos, saber sacarlo mejor, comprender, ajustar. Entonces, lo más complicado es eso. El conocimiento uno lo va adquiriendo. Lo que hoy día aprendiste, mañana se desactualizó y tienes que seguir aprendiendo, pero lidiar con los temperamentos, con los caracteres, eso no te enseña, eso te enseña la vida. Entonces, Dios fue sabio para poder ponerme en lugares previos donde tenía que conocer muchos entrenadores, muchos deportistas, no solo de karate, sino de otros deportes,
y esto fue como mi aprendizaje intensivo para poder llegar Ok. bien a poder dar el mejor servicio como entrenador. Y siguiendo esta misma línea de ser entrenador, eh, ¿cuál ha sido su mayor reto que ha tenido, que recuerde como entrenador y que le costó quizás encontrar una solución? Algo que dijo, eso está, pues, quizás complicado o algo que no venía a venir o algo planeado. Por ejemplo, ahora actualmente nuestra federación está pasando por un momento crítico, ¿no? No estamos sin federación y Ok, sigo a cargo de los chicos de mayores y el mayor trabajo o como reto es poder lidiar con los chicos, poder llegar a acuerdos grupales. Todos tienen la aspiración de ser el mejor en individual, pero tiene que haber uno, ¿no? Entonces, como no se pueden sí, hacer topes selectivos, tenemos que hacer un acuerdo cuantitativo, un acuerdo cualitativo también, de proyección, eh, pero siempre el mayor reto va a poder ser de que el deportista confíe en ti. Ese siempre va a ser el reto, porque el deportista siempre está avanzando y uno tiene que ir a la par, tiene que estar 2 pasos, 3 pasos adelante con respecto a todo, en todo sentido, ¿no? Una de las cosas que ayuda bastante es el respaldo de los resultados, otro que ayuda bastante es los estudios y el conocimiento, pero fundamental es las habilidades blandas que uno pueda tener para poder llegar a poder hacerle entender al deportista cuál es tu objetivo verdadero, ¿no? El saber de que sea sí. consciente de sus avances, de que entienda la planificación, de que como toda familia pueden suceder diversas cosas, pero hay que saber solucionarlos, hay que saber pasar etapas, hay que saber resistir cuando son en temporadas difíciles y hay que saber correr cuando todo está Ok. yendo bien, hay que fluir y hay que avanzar rápido. Pero es eso, cada etapa, cada temporada con los deportistas ha sido bastante especial. Se crea siempre un vínculo fuerte porque se comparte sudor, se comparte lágrimas, pero sobre ello siempre está por encima pues el país, ¿no? Y no hay opción a, a decaer o no hay opción a flojear. Es por el país. Estás representando a tu familia, a ti, pero sobre todo a tu país. Y esa identidad siempre se tiene que tener presente y esa identidad tiene que defenderse. Entonces, es lo que nos fortalece a nosotros, ¿no? A pesar de la situación de la federación, por encima está el país y nosotros tenemos que dar todo lo de sí para poder representar de la mejor manera en cada evento. Y lo que menciona de que tiene que quizás lidiar de manera individual o quizás en algunas ocasiones planificar de manera individual. Quiero hablar un poquito el tema de las lesiones deportivas de manera muy breve, eh, que es algo que pues están ahí en el día a día. ¿Qué consejo o cómo apoya o cómo da soporte a sus atletas cuando sucede ese tipo de cosas? Porque hay entrenadores, me ha tocado escuchar, que dicen, no importa que te lesiones, tú lo vas a seguir entrenando, vas a seguir haciendo esto y no importa que estés, pues mal, pues. Entonces, ¿cómo es que maneja en su situación este tipo pues, de situaciones, de cosas? Bueno, la lesión es parte del proceso eh, Sí, por la intensidad y todo eso, pero hay que saber dosificar. Ahora hay que saber identificar también la lesión, si es una lesión física netamente porque hiciste un mal movimiento o es una lesión que conlleva un tema de estrés, que de repente tu cuerpo está ok. estresado y por más de que estés sudando y que estés trabajando, tu cuerpo no está reaccionando porque acá algo está pasando. Entonces primero es identificar eso para poder en base a ello
hacer de que más adelante no haya más lesiones o se haya una prevención. Y segundo, que hay que dosificar. O sea, por ejemplo, he tenido deportistas que han estado lesionadas quizás de la pierna, ¿no? Entonces, bueno, pero teníamos una competencia en 3 meses y no podíamos parar del todo. Entonces, como no podía parar del todo, hacía el trabajo de tren superior, ¿no? Como Ok, viceversa, tuvimos un deportista que estaba lesionado del hombro porque venía que hizo un mal movimiento en otro lado y se lesionó. Entonces, pero tiene las piernas para trabajar. Entonces, se trabaja. Pero si vemos que no hay una competencia previa y es mejor y más saludable para la persona descansar, porque estar lesionado también merma la mente, porque hay dudas, hay muchas preguntas que pasan por el deportista. Si es necesario descansar, bueno, sí, que descanse, ¿no? Un descanso completo. Y hay otros, por ejemplo, que he tenido que chicos que no descansaban, pero sí iban, o sea, no entrenaban, pero sí estaban presentes en los entrenamientos para poder trabajar con respecto a los tiempos, a los ritmos, porque observando también se entrena, observando también aprendes, observando también analizas. Entonces es una forma de crecimiento. El deportista de alto rendimiento, el verdadero deportista de alto rendimiento, siempre tiene un plan B, un plan C, un plan D, ¿no? Y así esté lesionado, igual esta persona va a seguir desarrollando y creciendo, porque a mí me puedes paralizar, pero mi mente yo puedo visualizar. Y también se puede entrenar con la visualización, en los tiempos, en el quimé, la respiración. Entonces, considero que el descanso va en base a, primero, lo que recomiende el doctor, el deportólogo. Segundo, en la etapa competitiva en que te ok. encuentres. Y tercero, hay diferentes tipos de descanso, ¿no? Descanso activo, pasivo, descanso de ciertos segmentos del cuerpo. Entonces, va a depender muchísimo del contexto. Ok. Ahora me gustaría que me dijera eh, qué errores comunes observan entrenadores jóvenes que aún quizás, no sé si ha tenido la oportunidad de trabajar con ellos o observar su trabajo o quizás estar, pues sí, alrededor con ellos, en contacto con ellos. ¿Qué error pues observa constantemente o qué observa con esos entrenadores? Mira, ahora último que he visto varios entrenadores que están iniciando, bueno, algo en pro, es de que viene con mucha información, con mucha información. Ok. Pero siempre algo que a mí me ayudó muchísimo es que toda esa información primero lo aplicaba en mí, ¿no? O sea, teniendo la juventud, teniendo el expertise, pues lo aplicaba en mí, ¿no? Porque a veces Sí, uno puede ver en otros lugares este, eh, cómo toda la información que hay, las tendencias y todo, pero si tú no lo aplicas no sabes realmente cuánto es lo que cuesta, cuánto es lo que me va a cargar, cómo tengo que dosificar, tiene uno que planificar. Entonces es importante eso siempre, el poder que estos entrenadores que están llegando, que quieren pues consolidarse, apliquen en sí mismos, ¿no? O lo apliquen ok. en una población pequeña para que después lo apliquen en esta población de alto rendimiento. Es bastante importante eso. De verdad que he tenido el agrado de ver entrenadores jóvenes y con mucho conocimiento, mucho entusiasmo y haciendo bien las cosas. Entonces, por el momento no he visto una, Ok, como un error. algún error, un error garrafal, pero sí siempre es mi Ok, recomendación. Con todos ellos, que lo experimenten con ellos mismos, que lo experimenten de repente en una población, para que después lo apliquen, ¿no? Y que no de frente lo apliquen con alto rendimiento. ¿Por qué? Porque en alto rendimiento no hay opción a equivocarse en el tema de planificación, porque si tú te equivocas, podrías estar haciendo una lesión, podrías estar ocasionando un cambio de objetivos en el proceso. Entonces, es complicado. Es preferible aplicarlo primero en una población distinta para después aplicarlo
con los chicos de alto rendimiento. Ok, muy bien. ¿Y cómo maneja la presión cuando el país entero quizás espera un resultado? ¿Cómo maneja cuando van a esos eventos pues internacionales representando a Perú? ¿Cómo maneja la presión como pues como entrenador? Es bastante complejo, gracias a Dios por la experiencia que uno tiene ya como deportista. Eh, Ayuda muchísimo saber de que, bueno, definitivamente estamos yendo lo mejor preparados y vamos a dar lo mejor. Ahora, lo que se dé más adelante en cuestión de resultado se analizará, Sí, pero siempre uno como entrenador tiene que asumir la responsabilidad de cualquier resultado, ¿no? Sea buena o sea mala, uno asume el resultado, pero el que se para es el deportista. Si gana, los aplausos sí, para el deportista. Y si por haber hay un error, el entrenador tiene que asumir la responsabilidad siempre en cuestión de qué pasó, cuál fue el análisis, fue la planificación, fueron otros factores externos, qué fue. Mientras uno esté tranquilo con el proceso, mientras uno haya hecho las cosas correctas, uno debe estar tranquilo. Obviamente va a doler. Vamos a tener que llevar un tiempo de luto si es que hay un resultado no favorable, pero no pasa nada. Los sí. verdaderos campeones se caracterizan porque ante cualquier resultado malo, sabe que esto no termina acá. El deporte siempre hay varias competencias, siempre hay varias oportunidades y uno hay que sacudirse y otra vez levantarse y seguir adelante. Así que siempre es como se llevan las cosas ahí en las competencias. Bien. ¿Y ha pensado alguna vez cómo le gustaría ser recordado? O quizás qué le gustaría que recuerden pues las otras personas de Jimmy Moreno. Bueno, sí, siempre a veces me pongo a pensar sobre ello, en cuestión de, sí me gustaría de que más que las medallas o los títulos que se hayan logrado, de que se puedan ellos Sí, recordar estas pequeñas semillas, ¿no? Estos pequeños consejos que quizás puedan ayudar en alguna parte de su vida, en algún camino de su vida. Saber de que tienen que aplaudirse a sí mismos, celebrar sus pequeñas victorias, tener un corazón de carne y no de piedra, ¿no? Este, sí. dar lo mejor y no cansarse, porque en su debido tiempo van a cosechar, solo si no se dan por vencidos. Entonces, estos pequeños consejos, lo que me gustaría es de que pueden impregnarse, ¿no? Que pueden impactar al menos en una, dos, tres personas y que esto pueda trascender. Eso es lo que más me gustaría. Porque al final los resultados, los títulos, uno se olvida. O viene alguien y te lo mejora. Pero hay otras Sí, cosas que sí. sí pueden trascender, pueden, ¿no? Entonces, es eso lo que siempre es mi anhelo. Mi anhelo es poder impactar de una manera distinta. Ok. ¿Y qué proyectos tiene a futuro, quizás dentro o fuera del karate, o del mundo académico, o de la parte metodológica? Bueno, ahorita uno de los objetivos es hacer un diplomado en coaching, ¿no? Que quiero Ok, complementar sí. para el tema de la relación con las personas. Otro es hacer un proyecto que hay ahí de El Camino del Budoka, que va a ser una experiencia entre entrenamiento y parte mental. Y Sí. bueno, las competencias que vienen, el Mundial este año, el Panamericano, el Sudamericano, que esperamos pues lograr el mejor resultado en cada campeonato. Eso es, por lo pronto. Pues está muy bien. Y por último, si pudiera dar un solo consejo a la próxima generación de deportistas, ¿cuál sería? Hay una frase que siempre la repito y siempre está aplicada para todo. No se cansen de hacer el bien porque en su debido tiempo cosecharán solo si no se dan por vencidos. Es Mucha gente tiene las habilidades y entrena mucho, pero si no ven resultados inmediatamente bajan la guardia o van para otro lado. Solo los campeones son aquellos que son constantes a pesar de la dificultad o a pesar de no ver resultados. Al final, si no se dan por vencidos, llega el resultado. Entonces,
Eso es lo importante. Creo que los que han llegado a hacer alto rendimiento son aquellos, no son los mejores, son los que no se dieron por vencidos. Porque los mejores fueron los que dijeron, ah, no se está dando, me voy para otro lado. Pero los que persistieron y estuvieron ahí fueron los que al final consiguieron. Entonces, de eso se trata, de no decaer a pesar de los malos resultados o a pesar de que no se den las cosas. En su debido tiempo se van a dar, solo hay que ser constantes nada más. Claro. Sin duda es una inspiración pues para Perú, para Latinoamérica, para México también. Le deseo todo el éxito en lo que venga. Le agradezco su tiempo para aceptar la invitación y pues muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti Luis por la invitación.